Muy buenos días, tardes, noches, según la hora que nos estén escuchando. Hoy nos encontramos de nuevo después de tanto tiempo. Sepan entender que la vida de estudiante a veces requiere de sacrificios y también de tiempo, así que esa es la causa de que no estábamos subiendo nada. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, terminando ya el fin de largo, empezamos una nueva semana, un nuevo episodio, con muchas noticias, no muy lindas, pero en fin. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy venimos con un título que es bastante sugerente de lo que vamos a hablar hoy y se llama Ser y construir al enemigo, que tiene que ver un poco con todo lo que veníamos hablando. Tiene una relación que parte desde la comunicación política y nos remite hasta el hoy, con Javier Milei de presidente, y cómo esa comunicación no es un fenómeno aislado, sino que más bien es propio y también es el resultado de que hoy nos gobierne la derecha. Sí, tal cual, esa comunicación política que hace a la opinión pública y que no solamente son las redes sociales, si bien hoy en día, en la actualidad, sí son los medios, no los medios de comunicación, bueno, quedaron obsoletos, pero juegan un rol muy importante también hoy. Pero las redes sociales también, porque van como marcando poco a poco el camino de ese candidato o candidata, que en este caso hicieron el camino de Javier Milei hoy. Bueno, en el primer contexto, vamos a arrancar. Sí, dale. En el primer contexto de que vamos a traer hasta hoy a la actualidad es más que nada del siglo XVIII en adelante, pero nos vamos primero al siglo XVIII, en la cual, bueno, va a estar influenciada por la Revolución Francesa y también el estadounidense que se va a constituir, que se constituye también la Constitución nuestra, ¿no? Sí, la importancia de lo que mencionaba la compañera es la constitución de los estados, ¿no? Porque hay una parte necesaria para introducirnos en cuestión y de la política, que la disputa siempre está en si el Estado tiene que estar presente o no. Esa es la gran disputa de hoy, pero en el siglo XVIII es donde aparece el Estado como una figura ya concretada, ¿no? Como un actor. En sí, en todos los siglos va a aparecer, digamos, el Estado. En realidad es donde va a empezar a jugar un rol, que es en este caso, digamos. Si no, bueno, nos remontamos como es el estado de naturaleza y demás. Ahí es donde el Estado va a empezar a jugar, digamos, en este caso. Que en cierto sentido los elementos van a ser, bueno, la población, el poder y el territorio. Sí, la relación esa de Estado, ¿no? Es importante, porque de los elementos de un Estado, que tienen que ser la población, el territorio, lo que decía la compañera, y hablamos de la nación porque ese es el concepto principal a partir del cual ciertos países empiezan a construir un enemigo. Y lo hacen con el fundamento de la paz, que viene también adjunto al tema de la guerra, ¿no? Que la guerra funciona como un acicate, como un incentivo o estímulo, pero también le da el sentido de pertenencia. De soberanía. De soberanía en sí, en realidad es como construir un sentido de nación, de, bueno, construyo al enemigo para poder plantar las nociones de nación, de soberanía y demás, pero en realidad no es así. No, y que en este caso siempre estas guerras, o estas cosas un poco ingenuas de repente, porque siendo reflexivos o profundos, nos damos cuenta que no tienen un fundamento específico, sino que más bien hay una demonización de la imagen de sea el país que esté enfrente o sea el enemigo que se crea a partir de esta cosa, ¿no? De moldear el sentido común todo el tiempo con información, y esto de que la repetición reiterativa de una mentira hace a una verdad, y de ahí que viene esto de la guerra. Sí, más que nada lo que es pulcritud
versus hedor, que la pulcritud sería lo bueno, lo blanco, por así decirlo, y bueno, lo hedor sería, bueno, lo negro, lo nefasto, todo lo malo. Y eso es lo que se da, digamos, construir al enemigo. Buenos contra malos. Y no. Yo creo que de esa construcción del enemigo que tanto se nos puso, o tanto también el gobierno, o demás gobiernos, o la dictadura también liberal de 1976, construyó en la sociedad, o también Estados Unidos. Claro, que tiene antecedentes históricos muy importantes y que tenían que ver, desde la dictadura se empieza a implantar esa idea del comunista o el de algo habrán hecho contra los argentinos de bien, algo que hoy Milei repite todo el tiempo, jactándose de que el lado liberal es lo bueno, ¿no? Ahí estaría la pulcritud y nosotros seríamos el hedor solamente por pensar un poquito más y por evaluar las demás condiciones que son propias de la vida social y política en la que estamos inmersos. Entonces, de ahí los descalificativos y toda esta cuestión de construir todo el tiempo al enemigo. En realidad, viste que Estados Unidos siempre tiene esa mala costumbre de construir enemigos y de decir, bueno, ¿cómo no voy a tener enemigos si a mí todos me quieren? Si yo soy bueno en esta historia, si yo soy el bueno, digamos, tengo el capital, tengo la tecnología, que ahora no la tiene en realidad, que el capital y la tecnología la tiene China, pero siempre construyó esa teoría de Estados Unidos. Los yanquis siempre quisieron construir esa teoría de, bueno, nosotros somos los buenos. Pasó con Kennedy, con la URSS, que implantó que salió por la tele y decían, bueno, que la URSS son los malos, nosotros vamos a ir como a guerra, o como que implantó ese miedo porque decían que iba a haber como una explosión social implantando eso, digamos, sobre la sociedad yanqui. Claro, que esa idea de construir en base a descalificar a lo contrario, ¿no? A lo que se opone a ser parte de lo nuestro, porque básicamente eso es lo que le molesta a Estados Unidos, ¿no? Cada vez que una nación, un país se entiende y se siente totalmente propia, que tiene un sentimiento profundo y de raíz, es lo que le molesta. Por eso muchas veces se habla de que nos hacen odiar el país donde vivimos. Claro, pero para destruirlo, con el fin de destruirlo. Por eso nosotros cuando hablamos decimos en el título bien ser y construir al enemigo, ¿no? Porque de repente nos implantan ese germen de que el enemigo es todo lo que está fuera de la lógica imperial, capitalista, que, como bien decía la compañera, data desde Kennedy. En realidad data desde antes, si nos remontamos. Pero bueno, vamos a estar un buen largo si nos ponemos a discutir todo esto, que si nos ponemos a ver también lo que es la comunicación y la opinión pública, nos podemos remontar a Martín Lutero con la Reforma Protestante, cuando las empezó a dejar, cuando dejó las 95 tesis en la Iglesia Católica colgadas, y eso hace también la opinión pública, si es tal cual o no la Iglesia Católica, o en ese momento era o no la Iglesia, o qué era el catolicismo, digamos. Yo creo que imparten desde ahí y desde la filosofía misma también de preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos o qué somos, quién es la persona que tengo al lado, digamos. Claro, de ahí en más liberarse, de ahí viene también esta idea de la teología de la liberación, que tiene que ver con revelarse a lo impuesto, ¿no? Empezar a pensar un poquito más allá de esos límites a través de los cuales, mejor dicho, estamos delimitados como ciudadanos. Y qué es lo que a nosotros nos pasa, ¿no? El tema de las redes, el tema del todo el tiempo estar accediendo y alimentando nuestro sentido común con lo que vemos, con lo que escuchamos, y que al fin y al cabo esa no es una información totalmente pura, sino que llega manipulada hacia nuestras manos. Sí, tal cual.
Bueno, como decíamos, lo de la comunicación, que primero, bueno, se daba por diarios, por pancartas, por papel. Bueno, esa comunicación va avanzando, como todo, digamos, como la tecnología, como la industria y demás. Pero, ¿qué pasa? Esa comunicación a veces no llega como debería llegar, por eso, como decía el compañero, esa comunicación o ese discurso que también está en la comunicación política o en cualquier comunicación, se manipula. Entonces, lo que pasaba también cuando se daba la Guerra Fría de Estados Unidos con la URSS, que era un mundo unipolar, pero pasó a un mundo multipolar, que estamos en un mundo multipolar. ¿Qué pasaba? Estados Unidos quería captar toda su atención y que esté el capitalismo. Claro, y eso en el orden económico, con esa multipolaridad, conforma también una nueva política económica que se va a aplicar en el mundo entero, sin distinguir, y quizás acá sea algo que queda a la subjetividad de todos o de cada uno, pensar si realmente Estados Unidos o no ganó esa competencia ideológica, ¿no? Porque hoy estamos, querramos o no, guste o no nos guste, en un mundo totalmente capitalista, y lo que pasaba en ese tiempo es que a partir de ese enfrentamiento antagónico de dos corrientes, empieza a cambiar también la forma de ver económicamente empieza a cambiar la forma de aplicar las políticas económicas, ¿no? Que antes veníamos hasta la constitución de los estados, que el estado aparece como un elemento fundamental y en contra de las monarquías absolutistas y demás. Hasta ese momento se empiezan, hablamos del siglo XVIII, se empiezan a implementar modelos industrialistas de país. Lo que pasa en la época que se remite la compañera es que empiezan a darse cuenta de que hay otra forma mucho más redituable de generar ingresos, que es cambiar la producción por la especulación y ubicarnos en el orden mundial. Bueno, y en ese enfrentamiento ideológico lo que va a suceder es que va a traer, como todo cambio, repercusiones en otras partes del mundo, porque esa tendencia un poco revolucionaria, dirán algunos, subversiva otros, empieza a repercutir y a hacer eco en otros puntos geográficos bastante importantes y de interés, sobre todo para Estados Unidos, que decimos que por ahí es un poco uno de los principales fundamentalistas del liberalismo capitalista y la lógica esta imperial, ¿no? Esta manera de pensarse dueño del mundo. A partir de ahí se empezó a configurar un nuevo orden mundial, que es el contemporáneo, que es un mundo totalmente globalizado y queda a merced de la subjetividad de cada uno pensar si Estados Unidos en ese tiempo realmente salió victorioso de esa contienda. Yo creo, y digo desde mi reflexión en realidad le sirvió por poco tiempo, digamos, porque sí ganó en teoría lo que es plata y demás, pero le sirvió por poco tiempo, digamos, para mantener el poder por poco tiempo. Lo que fue, bueno, Alemania tuvo que devolver los territorios que había tomado, y bueno, China en ese momento, que fue ayudada por Rusia, empezó a tomar un poquito más de poder, como es hoy, digamos. Hoy China es una superpotencia, y China desde tiempos inmemorables va de a poco siendo, o va camino, digamos, o consolidándose como esa potencia que decías. Siendo que era muy rural, no había llegado a ser industrial en su momento, digamos, Rusia. Claro, tranquilamente con esa lógica Rusia, China. Y llevándolo a nuestro tiempo podemos ubicarlo en casi como un tercer mundo, ¿no? Estoy pensando mucho en Putin. Claro. Estoy pensando mucho en Putin. El verdadero, qué presidente.
La verdad que sí, hoy es admirable, ¿no? Y vemos que un Estados Unidos totalmente devastado tira manotazos de ahogado para tratar de salvarse de la presión, ¿no? Porque, como decíamos, ellos siempre se ubicaron en el centro. Pero volviendo al tema que hablábamos del nuevo orden mundial contemporáneo, que es un mundo globalizado, lo que sucede aquí es que este nuevo orden va a darle mucho más poder político, es decir, que se va a ubicar por encima del Estado. La globalización va a estar por encima del Estado y ese poder va a quedar en manos de lo que Adam Smith va a llamar los amos de la humanidad, ¿no? Que término que le dio en su momento, en su obra, a los comerciantes de aquella época de Inglaterra, pero que ahora va a cobrar otro sentido. Los amos de la humanidad van a pasar a ser las empresas, las multinacionales, e incluso la Unión Europea, que tiene cierta competencia con Estados Unidos por el dominio, que si digo competencia porque son países que lo podemos verificar a esto que digo, en la cuestión de los conflictos, ¿no? Intervienen en todo, están en todas las líneas, digamos, de los conflictos bélicos territoriales que se dan hoy. Sí, en realidad no tanto, porque hoy en día la gente en la actualidad, en la Unión Europea hablo, se está como arrepintiendo de haber votado la salida de la Unión Europea, o sea, el Brexit. Así que les recomiendo ahí ver el Brexit, una película que explica más o menos todo esto, de qué se trata, digamos, la salida de la Unión Europea. Sí, si vamos a lo que es, bueno, Unión Europea está en contradicción con lo que es las BRICS, que nosotros, si ganaba masa, íbamos a entrar a las BRICS, que las BRICS es Brasil, Rusia, India, China y el otro, que no me acuerdo, Sudáfrica. Pero bueno, ahora en 2024 se iban a sumar un par más, sí, a las BRICS. Entre eso estábamos nosotros también, que iba a ser muy beneficioso para nosotros porque iba a alimentar como la rueda misma, digamos, de la economía. Iba a hacer que ese flujo económico pueda estar enriquecida, si se quiere, digamos. Claro, las BRICS proponen, de algún modo, ponen en peligro esto que decíamos, esta hegemonía de la globalización capitalista. La globalización capitalista desde esa perspectiva, ¿no? Del sistema financiero en sí mismo, de la especulación de las empresas. Cuando hablamos de especulación hablamos de empresas que invierten sus capitales en el país y a las ganancias las fugan por otro lado, y trae toda esta cuestión que pasó en Argentina, que fue el problema principal por el que culparon a Cristina, de que según ellos Cristina fugaba guita a paraísos fiscales, digamos. Pero nadie hablaba de Panama Papers. Panama Papers. Sí, nadie hablaba de eso. Ojo, nadie va a criticar a los ojitos color claros, ¿no? Color cielo. Y ahí está la dicotomía, digamos, de lo blanco, rubio, ojos color celeste, de que no, él tiene plata, no nos va a robar. En serio. En cambio está ella, la yegua, ella sí, nos robó un PBI. Sí, estas estupideces sin sentidos que están en el colectivo imaginario, ¿no? De toda la gente que hoy apoya a Milei, que en su momento apoyó a Macri y que ha decidido creer que por ser buenos, entre comillas buenos, ¿no? Porque ellos relacionan hegemónicamente, si se quiere, digamos, porque buenos de dónde. Bueno, hegemónicamente Milei tiene todo para perder con la papada que tiene, team papada son, sí. Así que no tiene nada hegemónico, pero Macri, bueno, era el discurso ese de decir, no porque es ingeniero. No, porque tiene plata, ¿cómo nos va a robar a alguien que tiene plata? Lo escuché un montón de veces. Sí, yo también, por eso, con esa lógica ingenua, repito que es ingenua, porque lo subestiman y así todos ellos están contentos con ese discurso. Bueno, siguiendo un poco con lo que es la comunicación, que es el eje
el eje vertebral de esto, digamos, de lo que es ser y construir al enemigo. ¿Por qué? Porque si nos remontamos un poco a la comunicación, voy a ir primero con un ejemplo. Cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ellos implantaron en todo el mundo que Irak cometió un terrorismo y bueno, salieron un par de conclusiones en ese momento de que bueno, los medios de comunicación estaban con el gobierno para decir que esto fue así, digamos. Dicen algunas teorías conspirativas que no, que esto no fue así, que fueron ellos mismos los que hicieron esto, que atacaron contra las Torres Gemelas, porque la mayoría de la gente, los yanquis, que fueron ellos mismos, el gobierno mismo, que atacaron contra las Torres Gemelas porque la mayoría de la gente que trabajaba ahí eran judíos. Ahí va. Por eso lo hicieron, y para aumentar también esto de decir, bueno, ellos son el enemigo, también porque recibieron ayuda de todo el mundo, ¿no? Con esto de implantar esa información en todos los medios de comunicación. Claro, aquí un gran ejemplo del acicate, ¿no? El incentivo o estímulo de decir, nosotros como nación poderosa tomamos parte del conflicto, nos ponemos del lado no antisemita, sino que somos defensores de los derechos de las comunidades religiosas. Sí, no sé si tanto, porque había judíos, digamos, en las Torres Gemelas trabajando. La mayoría de que trabajaban ahí eran judíos. Claro. ¿Qué pasaba? O sea, explotaron las Torres Gemelas para decir, bueno, me victimizo con esto que está pasando, pero a la vez maté a judíos que no son mis compatriotas mismos, digamos, los que murieron ahí. Bueno, total, son judíos. Es como las noticias de Crónica que decía, murió un argentino y un boliviano o algo así. O sea, vamos. Sí, el argumento clasista o racial, si queremos, pues de algún modo ponerle un nombre, no es racial, es más bien de carácter religioso, ¿no? Que da como resultado la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente y lo que trajo consigo, ¿no? Si lo de supuestamente el 11 de septiembre fue terrorismo, lo de Estados Unidos en otros países en Medio Oriente, y digo porque también financia hoy en día, qué curioso, ¿no? Porque mató judíos, pero asimismo también le da a Israel, hoy le cede armamento y ayuda financieramente, armamentísticamente, a seguir impulsando la guerra y el genocidio en masa, genocidio y también cobrándose la vida de nenes inocentes. Bueno, siguiendo con lo que es la comunicación política, un autor que es Canel, él va a mencionar que están destinadas a instituciones en las que los sujetos que la conforman ostentan el poder. La comunicación política. Uh-huh. Su finalidad consiste en ejercer y distribuir el poder, ¿sí? Es lo que venimos hablando, que también pasó, como mencionamos, en la guerra... no mencionamos la guerra de Malvinas. No mencionamos. Pero bueno, eso lo vamos a explicar ahora en un ratito. Y su aplicación no es de carácter puntual. Claro, aquí entra el tema de que no es de carácter puntual porque busca abarcar todos los espacios posibles. Es decir, no es solo el formato papel, el diario, sino que también va en la tele, ahora en las redes, incluso en los anuncios. Bueno, Javier Milei se manejó mucho con TikTok. Claro. TikTok y Twitter. Y ahí es donde está la mayoría de los jóvenes. O sea, cómo él llegó también a construir ese discurso revolucionario, si se quiere, ¿no? A través de TikTok y Twitter. Claro, sí. Yo creo que la lógica de Milei también viene del sensacionalismo, ¿no? De declararse como algo sobresaliente, algo transgresor, que al fin y al cabo no lo es. Pero bueno, el discurso, el cómo entonamos las palabras incluso, tiene que ver con esto de la comunicación política, y algunas de estas técnicas,
porque la comunicación política está destinada a lo que decía la compañera, pero emplea técnicas, y algunas de estas son, por ejemplo, la selectividad de la información, es decir, usar solo la parte básica de la información y relativo a la subjetividad institucional, es decir, a lo que entiende el poder como necesario de la noticia, como lo único que se debe mostrar de esa noticia. O sea, está sujeto a subjetividad de cada uno, digamos. Yo entiendo lo que quiero entender. ¿A eso se refiere? Claro, no solo a eso, sino que en un sentido más amplio, quiere decir que yo comunico lo que quiero comunicar o lo que quiero que ustedes sepan. No doy a entender todo. Claro, es lo que está pasando hoy en día con Javier Milei, que traemos siempre a colación, de que, por ejemplo, se da mucho lo que es, bueno, Javier Milei recorta por este lado, Javier Milei, bueno, salió a pegarle a Lali, Javier Milei, pero claro, tiran todas esas no fake news, tiran todas esas bombas para que no vean el detrás que están haciendo. Claro, es la famosa cortina de humo. Bueno, otra de estas técnicas que tienen que ver con esto que hablamos, que es el ocultamiento de información, justamente como dice la compañera, ¿no? Se basa en la mentira, en la pura y exclusivamente en mentir. Pero como la mentira no es buena para el marketing político, es decir, que no es buena decir o que los medios saquen sus propias conclusiones y que desconstruyan la imagen, como le está pasando a Milei hoy en día, que hay ciertos sectores que van de a poquito sacándole la careta. Perdón, la mentira tiene patas cortas. Sí, yo creo que también hay una disconformidad del poder de no que Milei que es... y retomando con Perdón. Y el ocultamiento de la información tenía que ver con eso, ¿no? Con esta disconformidad que se genera hoy en sectores del periodismo que en su momento lo apoyaron, pero también tiene que ver con una cuestión de que me parece que no está llegando el sobre a cubrir Billetín. Claro, no está llegando esa pauta para que ellos digan o que pasen a hacer lo que decíamos antes, ¿no? A seleccionar la información. Y como decíamos, la mentira no es buena para la política, porque de ahí en más se pone en juego la renovación de mandato, se pone en juego la credibilidad de tu gobierno, empiezan las disconformidades también de los sectores sociales y se empieza a armar el quilombo. Y ahora, ¿qué pueden hacer los medios en caso de... Y ahora, ¿qué pueden hacer los medios para poder mentir? Seguir mintiendo. Mostrar fake news, mostrar cosas, mentiras inadvertidas que hacen crear espacios lingüísticos que permiten operar márgenes más extensos de significado. ¿Qué quiere decir esto? Claro, lo que hablábamos, que operar en márgenes más extensos de significados tiene que ver con esto, ¿no? De manipular a través del título, por ejemplo, darle otro significado, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos siempre hablamos de la guerra de la paz, que no es la guerra de la paz, es la guerra económica por el petróleo, por la colonización y demás. Otro ejemplo que voy a poner, que si vieron House of Cards, ahí lo muestran muy bien, cuando la esposa de él, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la primera dama que después fue embajadora, que bueno, muestra muy bien lo que es lo de la paz. Ella va como haciendo un caminito de hormiga, pero tiene un doble sentido también. Claro, va de embajadora en la ONU, claro, no me acordaba muy bien, pero bueno, sí, ahí muestra perfectamente lo que va a hacer Estados Unidos, que va a ser tomar partida de este conflicto con un interés económico muy importante y de fondo. Algunos de estos ejemplos, tanto de la selectividad de información, de las mentiras inadvertidas, lo tuvimos en nuestro país y nosotros decidimos traerles algunos recortes muy interesantes de esa época y le vamos a ir leyendo los títulos y dejaremos en ustedes
la tarea de reflexionar. También le vamos a dejar la imagen en un apartado para que ustedes puedan leer el resto y sacar sus propias conclusiones. Sí, sobre todo sacar sus propias conclusiones de qué es ser y construir el enemigo. Porque nosotros creemos que ser y construir el enemigo es que hoy en la actualidad el gobierno actual nos puso a todos de enemigos, a todos y a todas de enemigos. Decir, bueno, no vos porque votaste a tanto, no vos porque... esa era la idea de él también, ¿no? Divide y reinarás. Sí, con esa política Milei se instaló en el poder y quizás voy a dejar un poco mi conclusión abierta para el final, porque estaría bueno que veamos las noticias. Bueno, el primer ejemplo, que es noticias, futuro comisionado sobre especulaciones. Videla, pedimos y haremos sacrificios. ¿Le suena, no? Pedimos y haremos sacrificio. Claramente Videla, a menos de un mes de gobierno, esto es a días. En marzo, no sé, alcanza, no es muy legible. No sé, no sabemos si es 31 o 21, pero Videla a tan solo días empieza a hablar de que va a pedir y que tenemos que hacer sacrificios, ¿no? Esta idea, y siempre hablo de, y perdón por lo reiterativo y lo redundante, del tema de la lógica imperial, ¿no? De que nosotros tenemos que hacer un sacrificio para estar mejor, o para ser mejores, para ser como Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Es los que nos planteaban y los que nos impusieron, ¿no? Desde antes de las elecciones en sí, de que nosotros tenemos que hacer un sacrificio para ser potencia, entre comillas. Sí, pero también, y lo que hablábamos en tantos capítulos lo mencionamos, que ya es, quizás a veces puede ser aburrido, pero es el tema de lo que decía Milei, ¿no? De volver hacia atrás, porque fuimos... ¿Por qué volver hacia atrás? ¿Por qué volver hacia atrás? ¿Por qué retroceder en los derechos que tenemos, digamos? ¿Por qué retroceder a 100 años? Si nosotros queremos apuntar a más progreso, a más tecnología, a más derechos, a más educación. Siguiendo con los ejemplos de noticias, el otro es: la Junta es el órgano supremo del Estado. El derecho de huelga quedó suspendido temporariamente. Habrá clases primarias y funcionarán los bancos. Bueno, mucho para pensar, tapa de Clarín. La fecha no se alcanza a ver muy bien, pero los títulos se ven bastante. Y hay uno en particular, un recorte que me parece que es justo lo que veníamos hablando, ¿no? El tema de cómo manipulan los medios la información, que dice un arsenal en bienestar social. Bueno, bienestar social es un organismo que creó Perón y que, según Clarín de esa época, se encontró armas en un sótano o una cosa así, bueno, medio a la medida de ellos, ¿no? De lo que ellos quieren creer. Sí, tal cual. Bueno, seguimos mirando a ver qué nos encontramos. Bueno, anunciaron el programa para el reordenamiento de la economía nacional. Entre ellos, lo que dice es: disponen la liberación de precios, el gobierno establecerá los salarios, aumentan los combustibles y el gas, fue modificado el régimen impositivo, anulan la ley de inversiones externas. Bueno, yo creo que es más de lo mismo de lo que está sucediendo ahora. ¿Saben qué es la singularidad también de esto? Es que estamos hablando del 76, o sea, estamos hablando de que en el mismo año ya
a días de gobierno ya tenían comprada la voz y también la narrativa de todo el periodismo argentino. Sí, tal cual. La comunicación política, lo que hablábamos hoy. Seguimos bajando. Bueno, en el otro confirmó el FMI un préstamo por 126 millones de dólares para nuestro país. Lunes 29 de marzo de 1976, o sea, seguimos en el mismo mes y en el mismo año. A días, recordemos que se recuerda el 24 de marzo como la toma del poder de la Junta Militar, o sea que a 5 días nada más y nada menos ya estaban pidiendo un préstamo. Y a lo que vamos y volvemos es al tema de la reflexión, ¿no? No es una cuestión solamente política, sino que el trasfondo de Estados Unidos de someter, de intervenir, de ser un actor más que nadie le pide ayuda, digamos, un actor X, el verdadero me invitó un amigo. Bueno, los amigos que invitan a Estados Unidos a formar parte de nuestra economía, de nuestras políticas y de demás cuestiones que ponen al Estado en jaque, son los liberales, son las juntas militares, son también los radicales cómplices, son también un montón de actores cívicos y podríamos seguir nombrando. La verdad es que la lista es extensa. Bueno, seguimos mirando noticias. Videla, es prioridad la lucha antisubversiva. Ay, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir antisubversiva? Que quería eliminar todo lo que tenga que ver a comunismo, socialismo, a todo lo que tenga que ver con eso, digamos. Lo que pasó, sí, lo que pasó con el Plan Cóndor. Sí, un exterminio del que piensa distinto, ¿no? Milei. Por eso también lo preocupante de que siempre se peligra la democracia en los discursos de odio, ¿no? De que hay una idea de exterminio del que piensa distinto, de que por pensar más allá, porque realmente es pensar un poco más de factores económicos o de ciertos pensamientos ortodoxos, es o debe ser eliminado. Y ahora, en relación con todo esto, vamos a traer un clásico de lo que creo que muchos hemos visto en la escuela o quizás tengan un recuerdo quienes hayan vivido la época, que les va a mostrar la compañera algunas de estas noticias. Bueno, la última es una que está en el medio que dice, de revista Gente, seguimos ganando. ¿En referencia a qué? A la guerra de Malvinas. Estamos ganando. Argentina reconquista las Islas Malvinas. Mira vos. Argentinazo. Las Malvinas recuperadas. Por Dios. Combatióse con éxito en aire. ¿Combatióse? Mar y tierra. ¿Combatióse? Sí, bueno, un poco me parece que hay un error ortográfico de la época. Combatióse con éxito en aire, mar y tierra. Bueno, ahí vemos cómo los medios moldean este sentido común. Y la repetición de una mentira hace muchas veces una verdad, ¿no? Porque hasta hoy tenemos gente que reivindica como algo heroico y en tono romántico la guerra de Malvinas, cuando fueron en realidad una causa totalmente perdida y que ya sabemos las consecuencias que trajo consigo y los precios que tuvimos que pagar. Sí, a un día, bueno, ya estamos prácticamente recordando a los ex soldados de Malvinas que fueron y dejaron todo prácticamente el 2 de abril. Pero la mentira, ¿no? De estamos ganando, seguimos ganando con signo de exclamación. Y para la familia de esas personas que fueron a combatir, que eran pibes, digamos, 16, 17, 18. Es más, mi viejo me contaba de que a él lo habían llamado para la colimba, en este caso. Pero bueno, desde la colimba ahí también hacías un salto a lo que es la guerra de Malvinas, ¿no? Te llamaban. Pero él me dijo que zafó, y él lo contaba con mucho, como no alegría, sino de decir, bueno, zafé de algo. Pero, con alivio. Sí, con alivio.
Y no es que no quisiera ir, digamos. Me dice, bueno, yo zafé porque en ese momento yo tenía una carie o no sé qué le habían encontrado que no podía. Sí, porque no había forma, digamos, de oponerte, porque era obligatorio, servicio militar obligatorio, que fue algo totalmente injusto, ¿no? Y cuando hablaba de causa perdida quería referirme a eso que decía la compañera, mandaron a morir pibes totalmente inocentes, a cagarse de frío, a cagarse de hambre, porque Galtieri básicamente era un borracho impotente, un fisura manija, como hoy puede ser la Bullrich porque no tiene suficiente potestad para hacerlo, pero lo haría, estoy 100% seguro que lo haría. La Bullrich es la tía borracha que no tuvo hijos, claramente. Pero bueno, o sea, así pasa con Milei. Milei, parece que a Milei no lo querían los padres, pero bueno. No hay que entrar en ese tema familiar, hay que dejarlo. Así que con estas noticias, con el objetivo, que persiguen el objetivo de hablarles de cómo influye la comunicación política en todo esto que mencionábamos, de alguna forma en una línea temporal, y que nos remiten siempre a hoy, ¿no? Porque miramos al pasado, pero es inevitable no mirar hoy, porque no estamos tan distantes, siempre estamos un poquito cerca, porque como decíamos, en realidad como decía acá la compañera en uno de los primeros capítulos, es quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que nosotros personalmente a veces desconocemos nuestra historia, desconocemos contextos mundiales incluso, y esto nos conduce a donde estamos hoy. Sí, tal cual. Yo más que nada hablo desde lo personal, cómo influye y cómo está tan en nosotros la comunicación política que no nos damos cuenta porque tal vez, no sé, estás en TikTok y pasa un video de perritos, seguís ese video, pero te aparece, no sé, Javier Milei hablando de los perros, ¿entendés? Y nada que ver, y ya te quedás, capaz que te quedás así para ver qué dice, para después pegarle. Ya te quedas mirando qué dice de los perritos, de sus perritos muertos, de Conan, de que es muy bueno, pero no sé qué más. Y ya ahí ya te atrapó. Y ya ahí ya entró por lo emocional. Y ya ahí a los gurises le dicen, ay, pero tiene perro, ese es mi presidente. Puso a los perros en el bastón presidencial. Bueno, lo que también pasó y pasa, digo, con Bullrich, ¿no? Que toda su campaña de ministra de Seguridad siempre fue a través de las redes, ¿no? Atrapamos a el que las hace las paga, este discurso, esta cosa vengativa, ¿no? De odio, cuando la delincuencia y todas estas cuestiones, el narcotráfico, deben ser abordadas con otra perspectiva, ¿no? No con esa lógica vengativa o de ataque. No, y lo peor de todo que le ponen una música sin defenestrar a la música argentina, ¿no? Pero es como, en cierto sentido, burlándose o cagándose de risa de nosotros. O sea, le ponen como un reggaetón o una cumbia detrás. Y hermano, es algo serio. No estás yendo a Rosario a agarrar a los narcos, no estás yendo, no sé, a meter preso a alguien por plantar marihuana. Bueno, y aquí el puntapié, ¿no? Para retomar a la conclusión que dejé abierta hace instantes, antes de las noticias, que es que nosotros somos porque construimos al enemigo. Yo creo que somos nuestros propios enemigos porque a través de esta lógica imperialista, capitalista que nos impone Estados Unidos, que incluso el sistema o la lógica del mercado o el orden mundial contemporáneo, el tema de la globalización, nos tiene atados y sujetos, nos hace que veamos como enemigo a todo aquel que piense distinto, que piense en una alternativa democrática totalmente opuesta a la que hoy se nos propone, a la que hoy se nos presiona, ¿no? Todo el tiempo. Y también Sí, como decía, yo voy a poner ejemplos porque soy de hablar mucho con ejemplos. Hace unos días
creo que si fue ayer que lo vi o antes de ayer, no me acuerdo, vi una noticia que decía que Javier Milei denunciaba porque lo amenazaron de muerte por Twitter. Y ahí es Villarroel también. O casualidad lo largaron el 24 de marzo, ¿no? O sea, es como muy... tenés que pensarlo un poquito, y más viniendo de ellos. Que Villarroel largue un 24 de marzo de que la están amenazando. Tal vez hay que fijarse y mirarlo con una lupa, porque de esa gente yo no les creo nada. Y esto lo que va es que son ellos mismos, nada más que hacen que nosotros veamos, o que la gente vea, que somos nosotros los que los amenazamos, los que estamos contra ellos, los que los queremos matar. Pero también recordar que viene como un artilugio, ¿no?, que usa Milei, usa Villarruel y usa el gobierno, porque una compañera, ¿no?, de hijos que militaba y formaba parte de esta asociación de los hijos desaparecidos de la dictadura, fue violada, fue secuestrada y obviamente tuvo que ver el mensaje que le dejaron, ¿no?, que era viva la libertad, carajo. Así que claramente sabemos a quiénes responden esas personas. Entonces no solo condenamos y repudiamos, sino que también visibilizamos, porque lo que decía la compañera me parece que viene también por ahí, ¿no?, con unas ganas de tapar eso, tapar el sol con las manos. Sí, tal cual. Creo que nosotros tenemos que ya reflexionar sobre lo que vinimos hablando, sobre los capítulos anteriores y sobre lo que es ser y construir al enemigo. Así que bueno, le dejamos una reflexión y que puedan aportar en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En sintonía con la compañera, insisto en que sigamos interpelándonos en función de nuestra historia, que no caigamos en esta lógica del mercado que nos quieren imponer, ni mucho menos en términos bélicos, porque acá no hay enemigos, sino que somos un país, una nación totalmente libre. No sé si libre hoy, pero somos una nación, por lo menos dentro de los que nos queda, soberana por ahora. Pero ellos vienen con esa idea y con ese énfasis de tratar de lograr no solo dividirnos, sino que también decodiemos el país que ellos quieren destruir. Así que nada, muchos para pensar. Dejar de hablar de términos de mercado, porque la economía no funciona como dice Javier Milei. Totalmente es errante, es descerebrado, y a veces, y perdón por la palabra descerebrado, digo porque una persona que supuestamente tuvo suficientes estudios no debería pensar con esa lógica. Hay que empezar a ver un poco más allá y alrededor de la realidad de todos nuestros compañeros y compañeras. Así que sin más, buenos días, buenas tardes y buenas noches, según las horas que nos estén escuchando. Nos despedimos y dejamos por último una mención especial para los compañeros de peronismo del conurbano y peronista Champagne. Sí. Champagne, me salió un poco Charlotte Canigia, un poco oligarca, pero les agradecemos de verdad de corazón porque nos vienen ayudando muchísimo, nos vienen ayudando muchísimo y nos hacen crecer día a día con colaboraciones. Y nada, para nosotros significa mucho porque últimamente se pone difícil, ¿no? Sí, tal cual, más en estos contextos que no sabes si estudiar, si comer, si trabajar, si sobrevivir prácticamente. Así que bueno, es enriquecedor para nosotros, y que nos ayudemos entre compañeras y compañeras, que es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Sí, sobre todo insistiendo en eso, en un contexto difícil. Nosotros por eso a veces tenemos cierta demora, así que les pedimos disculpas. Sepan entendernos que somos estudiantes y por ahí cuesta un poco alinear todo lo que uno tiene que hacer con... En fin, nos despedimos. Muy... Ya está, cortalo. No, dale. En fin, ahora sí, nos despedimos.
Bueno, muchas gracias de nuevo por haber llegado hasta acá. Les mandamos un abrazo y un fuerte beso. No. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un gran abrazo peronista. Y nada, hasta la próxima. Les pedimos por favor que no se olviden de suscribirse, darle me gusta, comentar y también compartirlo. Nos ayudan un montón. Estamos en Spotify también como Paso de Rosca, en TikTok, ahora en Facebook, en Instagram. Tratamos de estar en donde podemos. Queremos ser como Dios, omnipotente. En todos los lugares, y les vamos a copar los lugares que tienen los libertarios. Sí, ustedes libertarios. Nos vemos. Abrazo veranista. Como ustedes ven, se trata de un perro y no de un león. No se dejen engañar. Un abrazo sobre mi corazón y nos seguiremos viendo todas las veces que sea necesario.